En este video resolveremos algunos ejercicios respecto a conceptos básicos de la teoría de números. El número correspondiente a la cantidad de tarjetas que contiene una caja es un número par. ¿Cuál de las siguientes opciones podría corresponder al número de tarjetas? Eso es muy sencillo, solamente tienen que estudiarse y recordar cómo se identificaban los números pares. Y un número par se identifica por su terminación, por su último dígito, por el de las unidades. Simplemente tienen que identificar aquel número que termine en 0, 2, 4, 6 u 8. ¿Cuál de las opciones termina en alguno de esos números? Su último dígito. La opción A no lo es porque termina en 1. La opción B no lo es porque termina en 3. Y la opción C, ese es el número par porque está terminando en 0. 4.360 tarjetas tiene en esa caja y es un número par. El número correspondiente a la cantidad de páginas de un libro es un número impar. ¿Cuál de las siguientes opciones podría corresponder a la cantidad de páginas de ese libro? Bueno, tenemos tres opciones y para saber si un número es impar, tenemos que recordar la terminación de ese número. El último dígito, el de las unidades, para que sea impar, tiene que ser el 1, el 3, el 5, el 7 o el 9. Y nosotros tenemos, vamos a ver la primera opción, 468, no es un número impar. 357, aquí está. Tenemos la opción correcta y fíjense que la última termina en 0. Marcamos la opción B porque es el número impar que terminó en 7. 357 páginas tenía ese libro. Rosaura empacó un total de 81 naranjas en bolsas. Si cada una de esas bolsas contiene la misma cantidad de naranjas, entonces, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una posible cantidad de naranjas contenidas en cada una de esas bolsas? Entonces, imagínense ustedes 81 naranjas repartidas en muchas bolsitas y todas las bolsitas tienen la misma cantidad de naranjas. Ahí lo que tenemos que aplicar es el concepto de divisor. ¿Qué es un divisor? Es un número que puede dividir a otro sin que sobre. O sea, ¿será que el 81 se puede dividir en bolsitas de 2 y que no sobren? ¿O en bolsitas de 3 naranjas o en bolsitas de 5 naranjas? Bueno, para eso tenemos que recordar cómo saber si el 81 se puede dividir entre cada uno de ellos sin necesidad de que hagamos la división. Eso es importante. Entonces, 81. Para saber si un número se puede dividir por 2 sin que sobre, la última cifra tiene que ser 0, 2, 4, 6 u 8. Tiene que ser un número par. Y el 81 no es un número par. Entonces no es la opción A. Opción B. ¿Cómo podemos saber si un número se puede dividir por 3? Aquí teníamos una regla que ojalá la recuerden. Si la suma de los dígitos, o sea, 8 más 1, ¿cuánto nos dio? 9. Y el 9 es un múltiplo de 3. Sí, el 9 es de la tabla del 3. Quiere decir entonces que la cantidad de naranjas que puede tener cada bolsita para que no sobren es de 3 naranjas. Entonces, si ustedes recordaban esa regla, era suficiente. ¿Por qué no se marcaba el 5? Porque para que se pueda dividir en grupitos de 5, el último dígito tendría que haber sido un 0 o un 5, que termina en 0 o en 5, y eso no sucedió. ¿Ve? Entonces, quiere decir que la correcta es la B.
pero tenía que recordar esta regla. Ahora, ¿es la única manera de hacerlo? No, también podemos dividir. Podemos dividir el 81 entre 2, entre 3 y entre 5 y ver sus resultados. Entonces, vamos a sacar la calculadora porque es examen estandarizada. Pueden usar la calculadora. Entonces, sería que ustedes hagan las 3 divisiones. ¿Qué pasa si ustedes dividen? Y es una división que la pueden hacer sin calculadora, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ustedes dividen 81 naranjas en grupitos de 2? Entonces vean ahí, 81 dividido con 2 y eso nos dio 40,5. O sea, se hacen 40 bolsitas, pero sobra. No, ocupamos que nos dé exacto y ya sabemos que con el 3 nos va a dar exacto. Si dividimos 81 entre 3, vamos a ver cuánto nos da de una manera rápida. 81 dividido con 3 da 27. ¿Ve? 27 bolsitas de 3 naranjas. Eso fue lo que sucedió realmente. Y comprobemos por qué el 5 no. 81 dividido con 5 nos da 16 bolsitas, pero dice 16,2. Quiere decir que sobran naranjas. Entonces, esta es otra manera en que ustedes pueden entender lo que sucedió. Opción correcta, opción B. La siguiente tabla muestra el total de estudiantes que tiene cada uno de 3 grupos en una escuela de música. Tenemos piano con 35 estudiantes, guitarra con 34 y trompeta con 31. Además, el director de la escuela requiere elegir uno de esos grupos para formar con ese total de estudiantes del grupo elegido aquí está la clave, 2 subgrupos que cumplan con las siguientes condiciones. Que cada subgrupo tiene la misma cantidad de estudiantes y que cada estudiante quede ubicado en solo uno de los subgrupos. Entonces, al final de cuentas, lo que se está buscando es cuál de los siguientes valores puede dividirse exactamente en 2 subgrupos. O sea, cuál de los siguientes valores es un número par, porque los números pares son los que se pueden dividir en 2 partes iguales. Con solamente recordar que si podemos dividir un número entre 2 y nos da exacto, no sobra nada, es un número par, entonces, ¿cuál de los 3 valores que están aquí cumple con eso? Y recuerden ustedes que para que un valor se pueda dividir por 2 y no sobre nada, ese número tiene que ser par y ese número tiene que terminar en ¿cuánto? Los números pares tienen que terminar en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. Y el único que cumple con eso es guitarra, que tiene 34 estudiantes. Opción B. La otra forma es, si se les permite sacar la calculadora, que ustedes dividan cada uno de ellos por 2, a ver cuál les da un resultado exacto. Y aquí el resultado exacto les va a dar pues con el 34. 34 dividido por 2 les va a dar exactamente 17. 17 estudiantes en cada uno de los subgrupos. Entonces es una manera de hacerlo si tienen la oportunidad de tener una calculadora a la mano. Aunque los valores son pequeños y yo creo que ustedes mentalmente pueden sacarlo también. Un agricultor ha recolectado una cantidad de manzanas y las coloca en cajas de distintos colores. La siguiente tabla muestra la cantidad de manzanas que contiene cada caja. Tenemos la caja roja con 13 manzanas, la azul con 15 y la verde con 11. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el color de la caja que contiene una cantidad de manzanas que corresponde a un número compuesto? Significa que aquí ustedes tienen que recordar
dos conceptos: los números primos y los números compuestos. ¿Cuáles son los números primos? Los que tienen solamente dos divisores, los que se pueden dividir entre uno y los que se pueden dividir entre sí mismo, nada más. Mientras que los números compuestos son aquellos que tienen más de dos divisores. Más de dos divisores. Entonces, nosotros tenemos que ir a identificar cuál de los tres valores es un número compuesto. Entonces, el 13. ¿El 13 por quién puede dividirse? El 13 puede dividirse por 1. Todos los números se pueden dividir por 1. Pero el 13, después del 1, solamente va a poder dividirse por 13. No se va a poder dividir por ningún otro número cuyo resultado nos dé exacto. Y si tienen ustedes la oportunidad de utilizar la calculadora, pueden hacer lo siguiente. 13 lo dividen entre 2 y vea que les dio decimal. 13 lo dividen entre 3 y les dio decimal. 13 lo dividen entre 5, les dio decimal. Y así sucesivamente, ¿verdad? Pueden hacer comprobaciones. Entonces, el 13 solamente se divide por 1 y se divide por 13. No nos sirve. Quiere decir que el 13 es un número primo. Mientras que el 15, ¿qué pasa con el 15? El 15 se puede dividir por 1. Se puede dividir por 15. Pero se puede dividir por algún otro número más. Y aquí es donde ustedes tienen que sacar a relucir lo que estudiaron. El 15 se puede dividir por 5 porque termina en 5. Si ustedes tienen 15 cosas, ustedes pueden hacer grupitos de 5, ¿verdad? Pueden dividirlo en 5 partes. Y si ustedes dividen el 15 en 5 partes, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 15? Cabe 3 y no sobra nada. Entonces, además de dividirse por 5, también se divide por 3. Repasemos los criterios para dividir un número y que nos dé exactos. El 5, para que divida por 5, tiene que terminar en 5 o en 0. Y para que se pueda dividir por 3, la suma de los dígitos, o sea, 1 más 5, ¿cuánto nos dio? 6. Y 6 es un múltiplo de 3. Entonces fíjense que el 15 es un número compuesto porque tiene más de dos divisores. Tiene en este momento 4 divisores. Y ese es el que hay que marcar. El 15 es de la caja azul. ¿Por qué verde no? Porque verde son 11. Y el 11 solamente puede ser dividido por 1 y por 11. Si ustedes empiezan a dividir el 11 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, no van a obtener un resultado exacto. En cambio, ya para terminar, el 15, vea lo que pasa por el 15. Si ustedes dividen 15 entre 15, nos da 1. Si dividen 15 entre 3, nos da 5. Si dividen 15 entre 5, nos da 3. ¿Ve? Si tienen la oportunidad de la calculadora, ustedes pueden comprobar si un número es compuesto o un número es primo. Y el compuesto es el que tiene más de dos divisores. La siguiente tabla muestra la superficie aproximada en hectáreas de cada uno de los 3 parques nacionales de Costa Rica. El Chirripó con 50.849, Guanacaste 35.202 y la Isla del Coco 99.635. De acuerdo con la información anterior, ¿en cuál de esos parques su superficie corresponde a un número divisible por 5? Tienen que estudiarse esas reglas. ¿Cuándo un número es divisible por 2, por 3, por 5, por 10? Pero ahorita nos interesa
la divisibilidad por 5. Por 5, los números son muy fáciles de identificar. Deben de tener dos posibles terminaciones, que termine en 0 o que termine en 5. ¿Cuál de las tres opciones, bueno, cuál de los tres valores termina en 0 o termina en 5? ¿Ya lo vieron? Este de aquí, la isla del Coco, sería la opción correcta. Para abrir un candado de combinación se debe colocar un código correspondiente a un número de 3 dígitos. Al intentar abrir el candado, Catalina sabe que los primeros 2 dígitos son el 4 y el 2, pero no recuerda cuál es el tercer dígito. Sin embargo, recuerda que ese código corresponde a un número que es múltiplo de 3. Un número que es múltiplo de 3 quiere decir que puede ser dividido por 3. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde al código del candado que debe abrir Catalina? Entonces está ante la siguiente situación. Vean las opciones que están aquí. Ella recuerda el 4 y el 2, pero no recuerda el último dígito. Según las opciones, ese número puede ser 425, puede ser 422 o puede ser 420. Ahora, como sabemos que el número es un múltiplo de 3, o sea, es de la tabla del 3, por así decirlo, o puede ser dividido por 3. Entonces hay que recordar el criterio de cómo nos damos cuenta si un número puede ser dividido por 3. El 425 lo que habría que hacer es sumar 4 más 2 más 5. 4 más 2 más 5 es 11. El 11 es de la tabla del 3. Es un múltiplo de 3. O sea, 3 por alguien nos da 11. No. Entonces el 425 no es múltiplo de 3. 422. Vamos a sumar el 4 más el 2 más el 2. 4 más 2 es 6 y 2 más son 8. 8 es de la tabla del 3. No, ¿verdad? Tampoco. 3 por 2 son 6 y 3 por 3 son 9. Quiere decir que el 420 es ese número. 4 más 2 más 0 nos da 6. Y el 6 es de la tabla del 3. Es correcto. Por eso, la opción que tenemos que marcar es la opción C. ¿Es la única manera en que podemos hacer este ejercicio? No. Si ustedes pueden tener una calculadora cuando están resolviendo este ejercicio, entonces ustedes pueden agarrar cualquiera de estos, bueno, cada uno de estos números y dividirlos entre 3. Si el resultado es decimal, no es la opción correcta. Si el resultado es exacto, es la opción correcta. Entonces revisemos la primera opción. 425 dividido con 3 nos dio decimal. No, este no es el correcto. 422 dividido con 3, 140,6. No, no es el correcto. Ya sabemos que la última, 420 dividido con 3, nos da 140. ¿Ve? Nos dio exacto. Por eso fue que nosotros habíamos marcado la opción C. Al intentar sacar dinero en efectivo de un cajero automático, Alejandra se da cuenta que olvidó el último de los 4 dígitos del código PIN de su tarjeta. Sin embargo, ella recuerda que ese código es par y múltiplo de 5. ¿Qué significa que sea par? Que se puede dividir por 2. Múltiplo de 5, que es de la tabla del 5, o sea, se puede dividir por 5. En resumen, el número se puede dividir por 2 y se puede dividir por 5. Entonces aquí tenemos la imagen del cajero automático de los 3 dígitos que ella recuerda y que le hace falta el último.
De acuerdo con la información anterior, ¿cuál sería el código PIN? O sea, ¿cuál de estos tres valores, a ella le falta el 0, el 4 o el 5? ¿Cuál de esos tres valores cumple con que sea par y múltiplo de 5? ¿Cómo sabemos nosotros cuando un número es par? Cuando termina en 0, en 2, en 4, en 6 y en 8. ¿Cuándo sabemos que un número es múltiplo de 5? O sea que se puede dividir por 5. Cuando ese número termina en 0 o en 5. Entonces, ¿cuál de los dos números, de los tres números que están aquí en las opciones, cumple con que termine en alguno de esos números? O sea, que cumpla con alguno de estos 5 y que cumpla con alguno de estos dos. ¿Dónde está la coincidencia? ¿Ya la vieron? La coincidencia está en que tanto los números pares como los que se dividen por 5 terminan en 0. Por lo tanto, ¿cuál es la única opción que termina en 0? Pues es la opción A. Quiere decir que el 6730, el 0 es el número que le hacía falta. Y ese es el número que es un número par y que se puede dividir por 5. ¿Cómo podían comprobar ustedes si este ejercicio tienen una calculadora en su mano? Bueno, simplemente el 6000, cada una de las opciones, pero en este caso la que es correcta, 6730, si lo dividen entre 2, les tiene que dar exacto. Y si el 6730 lo dividen entre 5, les tiene que dar exacto. Así que es una manera de comprobar lo que acabamos de hacer, recordando los conocimientos de nuestra clase. Al intentar acceder a su computadora con un código PIN de 4 dígitos, Andrea se da cuenta que olvidó el último de estos. Sin embargo, ella recuerda que ese código es múltiplo de 5 y par. Este ejercicio se parece mucho al que hicimos anteriormente. Y tenemos el 107 y hace falta el último. ¿Cuál será el código PIN? O sea, ¿cuál de las tres opciones, terminando en 0, terminando en 2 o terminando en 5, es el múltiplo de 5 y par? Recuerden que par quiere decir que se puede dividir por 2. Entonces, número par y que se pueda dividir por 5. Número par es que se puede dividir por 2, ¿verdad? Son los que terminan en 0, 2, 4, 6 y 8. Mientras que para dividir por 5 tienen que terminar en 0 y en 5. ¿Cuál es el divisor que cumple con las dos condiciones? Pues el que termina en 0. El número que termina en 0 es par y es múltiplo de 5. Por lo tanto, la opción correcta es la opción A, porque es el único número de todos los que están ahí que termina en 0. La opción B termina en 2. Ese únicamente iba a cumplir que era un número par. Mientras que la última opción, que solamente termina en 5, iba a cumplir que era divisible por 5 o era de la tabla del 5. Pero se ocupaba que cumpliera las dos cosas. Y el que cumple las dos cosas es el 1070. Si tienen una calculadora a la par, agarren el 1070, divídanlo entre 2 y divídanlo entre 5 y verán que los dos resultados son exactos. Si ustedes agarran este número y lo dividen entre 5, les va a dar decimal. Y si agarran este número y lo dividen entre 2, les va a dar decimal. Así que es una manera de comprobarlo.